Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Mahasine y Zenk. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En un mundo donde las relaciones de celebridades a menudo se disuelven tan rápido como comienzan, hay algo casi mágico en ver cómo dos almas logran encontrarse, conectarse y celebrar el amor con gestos genuinos. Eso es precisamente lo que ha logrado capturar el corazón de miles de seguidores: la historia entre Mahasine Meravet y Zenk Torun, quienes acaban de celebrar su primer mes juntos, y lo hicieron de una forma tan dulce, tan auténtica y tan simbólica que las redes sociales explotaron en emoción. Cámara con flash, unas fotos que hablaron más que 1000 palabras. Todo comenzó con una serie de imágenes que ambos compartieron en sus cuentas de Instagram. A simple vista, parecían unas fotos más, ambos posando sonrientes, bajo una luz tenue, con una atmósfera romántica e íntima. Pero los más atentos notaron un detalle encantador: ambos llevaban puestos los regalos que se habían dado mutuamente. Zenk lucía un suéter de punto fino, color lavanda, con un bordado artesanal que decía discretamente en árabe alma gemela, mientras que Mahasine llevaba un collar delicado de oro blanco con una pequeña luna creciente, que los fans identificaron rápidamente como una joya que Zenk le compró semanas atrás en una exclusiva joyería de Estambul. Cara sonriendo con corazones, detalles que derriten corazones. ¿Cómo comenzó esta historia de amor? La historia de Mahasine y Zenk comenzó como muchas en el mundo del espectáculo, entre rodajes, guiones y largas horas en el set. Pero algo más profundo nació entre ellos. Fuentes cercanas al equipo de producción aseguran que desde la primera lectura de Guián, la conexión fue inmediata. Risas compartidas, miradas prolongadas y silencios llenos de significado fueron los primeros testigos de un amor que, poco a poco, comenzó a florecer. Su primer mes de relación fue tan discreto como apasionado. Ambos decidieron mantenerlo en privado, alejados de los flashes, hasta ahora. Carta de amor, regalos con alma, lo que representan realmente. Lo más tierno del asunto no fueron los regalos en sí, sino el significado detrás de ellos. El suéter que Mahasine le regaló a Zenk no fue comprado, sino tejido a mano por una artesana marroquí, amiga de la familia Meravet. Tardó más de 15 días en completarlo y, según Mahasine, representa la calidez y la paciencia que cree que Zenk merece. Por su parte, el collar que Zenk le dio a Mahasine no solo es estéticamente bello, contiene grabado en su reverso la fecha en que se conocieron. Además, según una fuente cercana, dentro del colgante hay un diminuto fragmento de papel con una frase escrita por él. Si el destino es real, quiero seguir el camino que me lleve siempre a ti. Megafonía. Redes sociales reaccionan: así sí se ama. Las imágenes no tardaron en viralizarse. En X, anteriormente Twitter, los hashtags #Mahasine Zenk y #primer mes de amor se posicionaron entre los primeros lugares de tendencias. Comentarios como: este nivel de ternura me da esperanza en el amor. Lo que tienen Mahasine y Zenk no se finge, eso se siente hasta en la pantalla. Por favor, que nadie les haga daño, son demasiado puros para este mundo. Llenaron las plataformas durante horas. Incluso colegas del medio artístico comentaron las publicaciones con emojis de corazones y palabras como inspiradores: que viva el amor, y así se comienza una historia para toda la vida. Paloma. Una celebración privada, pero significativa. Lejos de las grandes fiestas o cenas lujosas,
Maasine y Zenk decidieron celebrar su primer mes con una noche tranquila en un hotel boutique frente al Bósforo, decorado con velas, flores frescas y música suave. Se supo que Maasine preparó personalmente una comida tradicional marroquí, mientras Zenk le escribió una carta a mano que, según ella misma comentó, la hizo llorar de felicidad. Corazón roto, pero todo es tan perfecto como parece. El detalle que encendió las alarmas. Aunque las fotos eran un canto al amor, hubo un pequeño detalle que no pasó desapercibido para los fans más observadores. En una de las imágenes, Maasine sonríe mirando a la cámara, pero Zenk parece mirar hacia otro lado, con una expresión entre pensativa y distante. Esto generó teorías. ¿Acaso hay algo que los preocupa? ¿Algún conflicto detrás de cámaras? Presión mediática. Uno de los rumores más insistentes es que Zenk estaría considerando una oferta de trabajo en el extranjero, lo cual implicaría una separación física importante. Aunque nada ha sido confirmado, algunos sugieren que el regalo de Maasine es también una forma de anclarlo emocionalmente, como si con ese suéter quisiera decir, no importa a dónde vayas, yo estaré contigo. Puzzle plot twist, el suéter tenía un mensaje oculto. Y aquí viene el giro que nadie esperaba. Días después de la publicación, una fan logró tomar una fotografía más clara del suéter y, al hacer zoom, se reveló algo que pocos habían notado. En una de las mangas del suéter, casi imperceptible, hay bordadas las coordenadas geográficas de un lugar específico. Al investigar esas coordenadas, se descubrió que corresponden al parque donde Zenk y Maasine se vieron por primera vez. Un lugar común, sin pretensiones, pero ahora inmortalizado como el comienzo de su historia. Este hallazgo fue aplaudido por cientos de seguidores, quienes lo catalogaron como el detalle más romántico jamás hecho. Bocadillo de diálogo. Conclusión: cuando el amor se escribe en silencio, y se viste con ternura. Maasine Meravet y Cenk Torun no solo han demostrado ser dos grandes artistas, sino también dos almas sensibles que apuestan por el amor sincero, detallista y profundo. En un mundo de apariencias, ellos han elegido la autenticidad. En medio del ruido mediático, han construido un pequeño refugio. ¿Será este solo el primer capítulo de una gran historia? Todo parece indicar que sí. Pero como en todo cuento, aún queda mucho por descubrir. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.